esta semana continuó la estrategia de Vladimir Putin o de Rusia. Viste que casi es personalizado lo que uno dice. Sí. Vos podés decir Rusia, Kremlin, que da la sensación de organización, de staff, equipo, o Putin. Sí. Putin, en ruso. Sí. Podés decir las tres versiones porque el poder está ahí muy concentrado. A diferencia de cuando decís Alemania, no pensás en el primer, ¿viste? El canciller. Estados Unidos tampoco. En Biden. Francia tampoco. Bueno, puedes tener algún Alemania por un Merkel, un Macron, pero estamos hablando de democracia. Pero en Rusia es Putin. Sí. Putin. Bueno, se estaría ratificando lo que en el territorio se vio ya, que no le está yendo tan bien militarmente a Rusia, no le está yendo bien militar. Acuérdate cuando empezó la guerra, era cuestión de días. ¿Te acordás cuando rodeó Kiev? Sí, pero pará. Porque vos me decís, no le está yendo tan bien. A ver, no le está yendo tan bien, pero los ataques siguen siendo más furiosos. No frena, no para. No, lo entiendo, avanzando. Pero en cuanto a los objetivos militares, está concentrado. Te digo por lo que uno lee en toda la semana, lo que leí de especialistas en guerra y qué sé yo. Bueno, nuevamente, en este tema de la guerra, todo es verdad, todo es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Sí, es decir, ¿y quién te lo cuenta? Claro, pero en general hay evidencias, más que plasmarias, muy concretas, de que han tomado o tomaron al principio decisiones equivocadas y las revieron, recalculando, como los GPS. Sí, tenían también el músculo, ¿no?, para recalcular. Porque digo, me imagino, te pongo un ejemplo. Escúchame, tengo 3 balitas de salva para tirar para un lado y no me quedan más. Si las tiro allá y no me quedan más y me equivoco, listo, fui. Ahora si tengo un cargamento de 45.000 balitas más, evidentemente tengo ese músculo para tenés posibilidad, pero recalcular. Hubo un desperdicio muy importante de recursos humanos y material bélico, es decir, de primer nivel, en el ataque fallido a Kiev. ¿Para qué rodearon Kiev? Casi no avanzaron, la resistencia ucraniana fue muy dura allí, en todo el norte de Ucrania. Movilizaron esas tropas con moral bastante baja porque prácticamente fueron derrotados allí en el norte de Ucrania, al este de Ucrania, a las zonas separatistas. Y allí están realizando la ofensiva. Todavía no logran desalojar por completo a los ucranianos que resisten en Mariupol, en esa acería metidos allá adentro, aunque la dan por conquistada. Hay poco que puede mostrar Putin en el desfile de la victoria del 9 de mayo. Es poco el resultado. Tuvieron problemas en el Mar Negro, que se suponía que iban a ser los únicos. Ahora está el tema de los delfines y qué sé yo. Pero le hundieron el barco principal. Exacto. Entonces, hay alguna sensación de que en gerundio, te lo digo, estaría perdiendo la guerra Putin en este momento. Ahora, como vos bien decís, tiene muchísima reserva y ojo al piojo, lo peor, es decir, un Putin acorralado que tiene que mostrar triunfo, teniendo las superbombas hiperbáricas, el poder nuclear, los misiles balísticos. Él ya demostró, nadie se imaginaba que iba a cruzar la frontera e invadir Ucrania. Lo hizo. Haceme un puntito ahí, te pido por favor, porque vamos a ver un informe sobre el asedio de Rusia a Ucrania. Un informe de la Deutsche que lo vemos aquí, lo compartimos en Río Revuelto. Dale. Kiev dicen que sus fuerzas sufren grandes pérdidas a medida que Rusia intensifica su asalto en el este, aunque también sostienen que las pérdidas rusas son peores. Miles de civiles, incluidos los atrapados dentro de la acería de Azovstal en Mariupol, esperan ser evacuados. Ello en medio de las especulaciones en torno a un posible acuerdo negociado con Rusia por parte del secretario general de la ONU. Estos autobuses esperan a los civiles que huyen de Liman, en el este de Ucrania. Esta tranquila localidad rural se ha convertido en la línea de frente de la ofensiva rusa en su avance hacia la ciudad de Kramatorsk. El gobierno ucraniano asegura haber infringido bajas entre las tropas rusas, una información aún no verificada. Lo que sí es evidente es el sufrimiento de la población civil del país. Toda la zona que se encuentra junto a la línea de frente entre las fuerzas ucranianas y los separatistas está siendo bombardeada. Y también algunas regiones más lejanas.
Más al oeste, en Kiev, equipos de rescate buscan entre los escombros de este edificio destruido por un misil ruso. La explosión mató a una de sus residentes, una periodista de Radio Liberty, e hirió a varios vecinos más. El presidente Volodymyr Zelensky, a quien vemos aquí entregando medallas, aseguró que con el ataque Rusia buscaba humillar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien estaba de visita en Kiev en ese momento. Estas imágenes publicadas por el Ministerio Ruso de Defensa muestran supuestamente un ataque de artillería sobre posiciones ucranianas en el este del país. De nuevo, una información no verificada. A medida que Occidente equipa a Ucrania con armamento pesado, parece que Rusia también está sumando efectivos a su ataque. Y el drama de Kiev, sin embargo, no se compara con la agonía de los civiles atrapados en Mariupol. Más temprano, la enviada especial de Deutsche Welle a Ucrania, Emanuel Schase, nos hablaba de la situación en Azovstal, la acería de Mariupol en la que se refugian civiles junto a tropas ucranianas. Escuchemos. Ucrania espera evacuar a cerca de 1.000 personas que todavía están atrapadas en Mariupol, concretamente en la acería de Azovstal. Llevamos semanas hablando de esto. Entre ellos hay civiles y también tropas ucranianas que defienden sus posiciones a pesar de los continuos ataques del ejército ruso. También llevamos semanas hablando de los intentos por establecer corredores humanitarios que de momento han fracasado. Y con cada fracaso se agotan las esperanzas. Solo unas decenas de personas han conseguido salir de allí. La situación es muy grave. Incluso las fuerzas ucranianas reconocen que los rusos les superan en número. Ucrania reconoce que sus tropas son insuficientes y que no están bien equipadas para responder a los constantes bombardeos rusos. También asegura que hay cientos de heridos sin acceso a atención médica, sin medicamentos y en riesgo de morir de hambre. Aquí, en la planta siderúrgica de Azovstal, se encuentra un tercio de la población de Mariupol. El alcalde de esta ciudad ucraniana arrojó en el día de hoy algunas cifras, como que en esta acería hay 600 personas heridas. También destacó que al menos 20.000 personas, todas ellas residentes de Mariupol, han muerto desde que Rusia comenzara su agresión contra Ucrania el pasado 24 de febrero. Excelente el informe de la Deutsche, agradecemos por supuesto por brindárnoslo. Vamos a hacer lo siguiente, profe querido. Lo primero que hay que tener en cuenta son las vidas acá, ¿no? ¿Cuántas muertes hasta el momento confirmadas? Y si es que es un número, podemos dar como cierto. Es muy complicado. Según la ONU, hay hasta ayer 2.665 civiles asesinados por Rusia. Soldados rusos es muy complicado. Imposible según los calcular. ucranianos es casi 20.000. Según los rusos reconocen 2.000 o 3.000, entre 2.000 y pico de bajas. ¿Y ucranianos? Y ucranianos no se pasa el dato desde el 25 de marzo. No pasan datos de cuántos ucranianos. Pero ponele entre 2.000 y 12.000 soldados rusos, sí. 7.000 el promedio. Ok, bien. Más 6.000, son varios miles. Vamos con preguntitas porque ahí tenemos el grafo abajo. Reconstruir Ucrania costará 600.000 millones de dólares. La deuda externa argentina ronda entre los 350.000. Depende de algunas variables. Ahora lo tenemos a Dipache. Más o menos eso. 350, 360. Dos deudas casi. Son dos deudas externas argentinas para reconstruir Ucrania. Las armas, alguien las paga. La reconstrucción, alguien la movilización, ¿sabes lo que cuesta tener 200.000 soldados movilizados, dándoles de comer, exacto. Etcétera, etcétera? Todo este número, esta locura de número que estamos hablando, con hambre en África, con gente que no tiene cloacas en el conurbano, con tanta diferencia, con tanta distancia social que existe hoy a nivel mundial. Y vamos a hacer una especie de análisis de personas que tienen el poder de apretar el botón rojo y no ven lo que se puede construir con este dinero. ¿Cierto? Bueno, es que, Gonza, eso es lo que se planteó desde el principio. Es una guerra con una mentalidad del siglo XIX. Claro. El emperador Putin contra el rey, no sé cuánto. Sí, ¿para qué, no se usa más eso. Y a ver, ¿qué cambiaba en la historia de la humanidad
que los rusos tengan un poco más de influencia sobre 2 provincias o menos provincias. ¿Cuál es? O sea, bueno, Putin te diría, y me pongo del otro lado del mostrador, ¿no? Estaban maltratando... Y si querés me agarro así con la manito como se agarra Putin, que lo vimos en todas las fotos. Del otro lado es el miedo, entre comillas, la preocupación de que ante la movida de la OTAN te pongan bases para que puedan invadir tu país. No tenés que hacer una guerra. El principal miedo, y esto es una opinión personal mía, opinión pura, el principal miedo de Putin es que en un país muy parecido a Rusia, que es Ucrania, prospere la democracia occidental con libertad. Si el experimento de Ucrania funcionaba, estaba más o menos funcionando, porque tenía muchos inconvenientes la democracia ucraniana. Pero si el experimento funcionaba y Ucrania se transformaba como Polonia, como Hungría, como la República Checa, Hungría tiene algunos inconvenientes, pero ponerle la República Checa, en democracias funcionales, bien, normales, con alternancia, que cambien, que no hace falta un elegido por los dioses para gobernar, que no hace falta, que podés tener oposición, que puede haber alternancia en el poder, con una corrupción controlada o acotada, era un ejemplo muy complicado para la gran madre Rusia. Sí, pero ese ejemplo, a ver, yo estuve en Rusia en 3 oportunidades. La primera vez era la Rusia casi soviética. ¿Sí? En invierno, encima. Y te moriste de frío ahí. Y me morí de frío y fui al Ritz, me acuerdo, una Copa Davis. Yo digo, che, bueno, me imaginaba otro hotel, otro tipo de sociedad. Pero tenías una especie de, para ejemplificarlo, Puerto Madero, dentro del centro de Moscú, que vivía de forma distinta. Vivían como los europeos. Gente, y estaba el Colorado Volkowski, no me olvido más, que nos invitó a comer con la mujer a un restaurante. Era una especie de restaurante, como si te dijera los delis de Estados Unidos, que comes un poquito de fideo, un mantel medio percudido. Supuestamente era un muy buen restaurante ahí que se podía pagar. Había mucho mejores. Después voy en otra oportunidad y ya era el Moscú Puerto Madero. Y cuando voy para el Mundial en verano... Era una guasada. Era directamente Europa. Era Europa. Directamente era Europa. No, porque... Pero, perdón, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué después de ese crecimiento rápido en 10, 15 años, a Putin se le ocurre, ante la amenaza de un funcionamiento de democracias civilizadas en países vecinos, empezar a bombardear o empezar a atacar y crear una guerra, con lo que eso se corresponde como perjuicio económico para que vuelva a ser todo No, es así. Es una situación... A ver, la decisión de Putin es personalísima. ¿Por qué tomó esta decisión? Personalísima. Tiene que ver como... Tenés que analizar... No sé si hay putinólogos. Es rara la palabra, ¿no? Putinólogos. ¿Qué sería? Suena... Todos los ólogos, álagas, élegues, ílogos que quieras agregar lo puedes poner según la primera palabra. Putinólogo. Sí, está muy bien. Es rara. Puchinólogo. Porque hay que analizarlo. El hombre viene de una mentalidad pensada que era ex agente de la KGB en Alemania Oriental de la Unión Soviética. Sí, pero también tenés que tener en cuenta que la influencia tiene que ser más o menos del mismo estilo que Bueno, pero Putin. el tipo se subió a la ola nacionalista rusa, que es una ola muy fuerte. Ahora, vos te tomás un taxi... Vos tocás la vena nacionalista en Rusia y eso... Sí, pero te tomás un taxi en Moscú, que me ha pasado, y de repente el taxista te dice, vos venís de Occidente, ya sabemos cómo nos ven ustedes. Es decir, también hay que ponerse en la sociedad rusa, ¿no? En la ciudadanía rusa, se habló de rusofobia, lo hemos hablado, este término lo utilizamos y mucho, de que es un país que tiene 120 millones de habitantes. Es decir, hay toda una sociedad interna también que hay que ver cómo está viviendo esto. ¿Qué pasa con la mente del ruso también, que ve a un líder que decide bombardear a un país europeo? Y cómo analizar también esa lógica de esa persona que tiene a un líder como Putin. Perdóname, ya lo vamos a porque lo estamos analizando desde un punto de vista y ahí lo vamos a analizar